Háblame, universo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va esa expansión? ¿Qué tal? ¿Cómo va esa locura llamada humanos? ¿Cómo va esa recolección de datos, esa sedimentación de memoria, la tensión del tiempo y la cristalización de las leyes sobre el plano? Esto es Radio Cui desde el SS Vivo, transmitiendo a distintas frecuencias, 5151093. Si la reduces, escucharás la voz de un humano. Si la aceleras, solo seré el destello dentro de mi corta existencia, en la que pronto volveré a fusionarme con el absoluto. Estamos en el sistema Auron. Señores, estamos en el sistema Auron, cerca de la estación Baucason. Acabamos de vender algunos minerales y entregar un cargamento de agua. Nos hemos abastecido y ahora vamos a investigar nuevas rutas comerciales. Pero antes de ello, pensemos un poco en la existencia. Espero. Iba a decir, espero que todos estén bien, pero ahora que lo pienso, mejor me digo, pero qué mierda. O sea, ya no espero que estén bien, sino que estén aprendiendo a resolver sus problemas de manera cada vez más eficiente. Hoy leeremos y analizaremos otro artículo de Pijama Surf, el cual se titula Científico explica por qué perseguir el placer nos hace adictos al sufrimiento. Vamos allá. Bien. Empezamos el artículo que habíamos dicho, el título científico explica por qué perseguir el placer nos hace adictos al sufrimiento. Circuitos efímeros, de corto plazo, egoístas, basados en la dopamina versus circuitos que miran a largo plazo, que comparten su felicidad y están basados en la serotonina. Estamos hablando de pequeña escala, o sea, en tiempo humano, circuitos cerebrales, neuronas que establecen circuitos, que establecen conexiones a corto plazo y otras que establecen conexiones para ir a largo plazo y además compartir. ¿Qué tiene que ver el compartir en todo esto? O sea, realmente la felicidad está o va de la mano con el compartir, de alguna manera está ligada al compartir y va de la mano con el compartir. Vamos a ver, empieza. Una de las enseñanzas básicas del budismo es que lo que llamamos comúnmente placer es la causa del sufrimiento. Totalmente, el budismo está metido en ello. El budismo está en esta mierda, en esta premisa. Todo lo que produce sufrimiento está directamente ligado al placer. Sigue, el mismo acto de perseguir la felicidad, entendida como placer, es la principal causa de nuestro sufrimiento. La razón, nos apegamos a las cosas externas, impermanentes, que no podemos controlar y no somos capaces de regular nuestras emociones. Estamos totalmente ligados a fuerzas externas, al cambio de las cosas y a no entender que tenemos que estar preparados para afrontar que nada es permanente, que todo va totalmente en un proceso de cambio y desaparición, de entregue total a la entropía del universo. Tarde o temprano desapareceremos y hay que aceptarlo de alguna manera. Pero entonces, como decíamos antes, ¿qué coño se queda? ¿Qué coño se queda en nosotros si al final todo va a perecer? No lo sabemos. No tengo idea. Yo no tengo idea de ello. Quien tenga idea de ello, que levante la mano y diga, ok, yo creo que lo que queda es esto. Pero podríamos también tener una idea de ello si lo analizamos un poco. Porque sigamos con esto. Obviamente, la causa del sufrimiento es el placer. Y el placer siempre se da a corto plazo. Si nos quedamos con el placer en sí, simplemente vamos a estar buscando una resolución inmediata a nuestros problemas de incomodidad con la vida. Y por lo tanto, en ese momento y en esa fugacidad del placer, vamos a sentir una especie de éxtasis pequeño que luego no vamos a ver compensados con el resto del día. Que el resto del día quizá vaya a ser una mierda y no podamos resolver esa locura precisamente porque no tenemos la capacidad de entender nuestra felicidad más allá de un momento de placer. Seguimos. El neuroendocrinólogo Robert Lustig entiende también que perseguir el placer es el error que evita el auténtico bienestar. pero él lo explica desde la perspectiva de la química en el cerebro.
A grandes rasgos, la búsqueda del placer es un circuito basado en la dopamina, la cual inhibe la producción de la serotonina, que se vincula con la felicidad, ambos neurotransmisores. Luistin señala que es demostrable, entre comillas, que confundir placer con bienestar, o llamémoslo aquí felicidad, nos hace desgraciados. Confundir placer con bienestar, o felicidad, o el placer con la felicidad, nos hace desgraciados. Pensamos que en la vida lo que nos puede dar placer es lo que nos da exactamente ese estado de comodidad, de paz, de tranquilidad que estamos buscando, y que ese es el propósito de nuestra vida, estar buscando pequeños momentos en los que podamos consumir placer, ese químico de nuestro cerebro que nos está diciendo constantemente: por favor, prodúceme, que nos vamos a sentir bien por unos pequeños momentos, y si no me produces te vas a sentir mal. Búscame, ya sea en pequeños placeres sexuales, placeres de drogas, o placeres de cualquier momento extático, y en cualquier mierda, o sea, viendo una peli, leyendo un libro, conociendo a alguien, qué sé yo. Son placeres efímeros que pasan rápidamente, nos dan un momento de placer, pero que inmediatamente, casi al instante, se borran, o duran un poquillo más, pero se borran, y estamos constantemente buscando esto para seguir bien, pero vivimos una vida más que todo desgraciada porque nunca estamos totalmente en ello. Luistin liga la serotonina con el bienestar y con cosas más sustentables, con una especie de eudaimonia. El placer es egoísta, la felicidad solo es compartida o no es. El placer es efímero, la felicidad, en cambio, se proyecta hacia el futuro sin límites. O sea que directamente estamos ligando estos dos neurotransmisores. Los químicos que produce nuestro cuerpo. La serotonina debería ser la producción de un estado más estable de, digámoslo, paz, felicidad, en comparación con la dopamina, que nos da un estado como más alterado, próximo de sensación de éxtasis y de euforia, como recibiendo la recompensa, una recompensa particular de algo en sí, ¿no? También está esta cuestión de la felicidad. O sea, la felicidad, en cambio, se proyecta hacia un futuro sin límites y también se comparte. ¿Por qué? ¿Por qué se comparte la felicidad? ¿Por qué mierda compartimos la felicidad y por qué se proyecta hacia un futuro sin límites? Sigue el artículo. Si vivimos en una constante búsqueda del placer, vamos entrenando a nuestro cerebro a necesitar más estímulos para actuar y a no tolerar estados en los que no somos servidos con banquetes sensoriales de cosas que nos gustan, o simplemente estados en los que nos enfrentamos con algo difícil. Esto está bueno. O sea, si estamos constantemente buscando el placer, nuestro cerebro de alguna manera se vuelve perezoso, ¿no? Como que se atrofia en nuestro estado de confort y simplemente va a estar considerando bueno o buenas o entretenidas las cosas, y aceptando las cosas que está acostumbrado a aceptar como buenas y que le producen placer, ¿no? Todas las demás van a ser rechazadas y les van a producir incomodidad, ¿no? ¿Esto qué pasa? El problema con esto es que evitamos el crecimiento de nuestro organismo, evitamos el crecimiento de nuestro cerebro y evitamos la comprensión que tenemos de la vida. Nos quedamos limitados, no queremos ver más allá de nuestras opiniones, las opiniones de otras personas como una posibilidad. Y ni siquiera eso, porque podría no ser una opinión verídica o real o verdadera la que tenga otra persona de nosotros, ¿sabes? Entonces no necesariamente yo debería hacerle caso a lo que otra persona me diga, pero lo que sí debería es animarme a entender a esa persona, o a entender el por qué esa persona está pensando de esa manera determinada, o incluso mucho más allá, ir quizá a los fundamentos del universo mismo y tratar de ver a la persona como un fenómeno universal que se está dando frente a mí y que me está permitiendo entrenar mi cerebro y mi ser y mi capacidad a entrenarlo y llevarlo a otros niveles mucho más potentes de eficiencia, ¿no? En los que puedo volverme más comprensivo. Y eso, seguimos con la palabra eficiente porque, coño, me agrada que podamos regular la energía de nuestro organismo de una manera dosificada, en la que hacemos todas las actividades de nuestro día a día, y nuestro sistema emocional también se mueve de una manera muy armónica y acorde, ¿no? Pero eso, viendo a las otras personas como si
nos estuvieran regalando la posibilidad de abrir nuevos caminos dentro de nuestro cerebro, nos damos la posibilidad de crecimiento, ¿no? En cambio, si siempre estamos buscando el placer, que es lo que busca nuestro cerebro, está buscando siempre como placer, buscando rellenar siempre ese estado de recompensa, y si lo hace a través de los mismos caminos recurrentes que siempre ha encontrado, pues se va a ver metido en que necesitará como reforzar cada vez más y más esos caminos con más potencia para poder sentir lo que sintió la primera vez que sintió el placer. Es decir, nos satisfacemos cada vez menos, podría ser la palabra. Estamos cada vez menos satisfechos con las cosas que hacemos, precisamente porque ya no nos dan el mismo nivel de dopamina, el mismo nivel de emoción que la primera vez que las hicimos, ¿no? La idea también de la meditación, por lo menos en estos casos, es tratar de llevar nuestro organismo, nuestra mente y nuestro cerebro a ver las cosas también con los ojos de alguien que las ve casi por primera vez. No digamos como primera vez, bueno, sería algo increíble ver las mierdas como si fuera la primera vez, ¿no? Estarías como, mierda, flipando, ¿no? Pero obviamente la memoria y los caminos neuronales están ahí presentes y están sólidos. Pero, lo que yo digo es, como están sólidos y están seguros ya de que lo que está pasando no representa ninguna novedad, no le prestan atención. Entonces es cuando tu ser y tu conciencia se queda como en un estado medio onírico, en el que no le prestas atención a lo que estás haciendo, no le prestas atención a nada. Te asomas por la ventana y estás pensando en cualquier otra mierda en vez de disfrutar un momento del paisaje que se te asoma por el cuarto. Estás en cualquier otro lugar y ni siquiera estás presente prestando la atención porque perdiste la capacidad de asombro ante el mundo, perdiste la capacidad de establecer un vínculo entre tu imaginación, tu mente y la realidad que observan tus sentidos. Que si pudieras de alguna manera otra vez establecer esa conexión, lo que verías sería un mundo lleno de riquezas. Como cuando eras niño, imaginabas cosas y casi las veías en la realidad de una manera muy emocionante. Podías también moldear la realidad un poco a tu antojo dentro de tu mente. Quién sabe si podrías llegar a un punto con la meditación en el que simplemente con observar una pared te emociones como si estuvieras observando, no lo sé, un partido de fútbol, si te gusta el fútbol, un partido de cualquier otra mierda si te gusta cualquier otra mierda, lo que sea, ¿sabes? O escuchando música, viendo la pared, quién sabe, un mundo de infinitas posibilidades. La idea es abrir nuevamente los canales de tu mente para que puedan sorprenderse con la realidad y otorgarle un estado mayor de relación con las cosas que están dentro de ti, porque quizá eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Quizá lo que tratamos de hacer es entender un poco el mundo y darle orden al desorden, a la entropía que se nos presenta de la realidad. Al no saber qué coño es lo que estamos viviendo, no saber qué coño es el universo entero, entonces como no lo sabemos, como no entendemos qué mierda pasa, como no entendemos qué coño está aquí sucediendo, lo rellenamos todo, bueno, tratamos de darle significado a través de teorías, a través de cosas místicas, a través de dioses, y establecemos nuestro punto de seguridad para poder caminar sobre la realidad, entendiendo que algo la está organizando de alguna manera y que no es una locura, ¿no? Quizá si nos diéramos más posibilidad de entrenar nuestra mente para que siga siendo creativa, encontremos lo que es la verdadera felicidad, que sería un proyecto de construcción a largo plazo y no un estado inmediato de placer, ¿no? Podría ser. Seguimos con el artículo. Lustig liga la serotonina con el bienestar y con cosas más sustentables, como una especie de eudaimonia. Ya esto lo había leído, ¿no? El placer es egoísta. Sí, lo había leído. El placer es egoísta, la felicidad solo es compartida, o no es. El placer es efímero, la felicidad en cambio se proyecta hacia el futuro sin límites. Exacto. Si vivimos en una constante búsqueda del placer, vamos entrenando a nuestro cerebro a necesitar más estímulos para actuar y a no tolerar estados en los que no somos servidos con banquetes sensoriales de cosas que nos gustan, o simplemente estados en los que nos enfrentamos con algo difícil. Exacto, esto lo leímos. Y ahora, generalmente este tipo de cosas son las que nos permiten construir no solo cosas duraderas en el mundo, sino estados estables en la mente. La felicidad es algo que requiere actitudes, una disposición, un camino. Y cuanta más felicidad consigues, más fácil es obtener más.
Por lo tanto, no existe la adicción a la felicidad, pero sí al placer. No existe la adicción a la felicidad porque si consigues, o sea, cuanta más felicidad consigues, más fácil es obtener más. Más fácil es obtener más. Esto está curioso. Está bastante curioso. O sea, es como si me hubiera labrado un camino. ¿Cómo entrenar? Si estoy entrenando, estoy haciendo un deporte y estoy entrenando para sentirme mejor, para tener como más agilidad o lo que sea. Mientras más deporte haga, más fácil se me va haciendo con el tiempo hacer todos los tipos de ejercicios que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Podría ser. O sea que mientras más entreno mi organismo para conseguir lo que es la verdadera felicidad, que es una construcción que va a largo plazo, significa que se me hace más fácil entrar como en ese estado de felicidad, por así decirlo, entre comillas, o de paz, con el tiempo. Cosa contraria pasa con el placer, que mientras más placer tengo, más difícil me es alcanzarlo. No sé si me explico. O sea, mientras más, por lo menos, si yo me drogara con, qué sé yo, con heroína, digo, el primer momento en el que la pruebo, dicen que es maravilloso, pues que es como el momento más de éxtasis más grande que existe y tal. Luego, con el tiempo, te vas haciendo como cada vez más, te vas acostumbrando, tu cuerpo se va acostumbrando y pierdes la primera sensación. Necesitas unas dosis cada vez más elevadas para poder sentir lo que sentiste la primera vez. Pasa así también, puede ser con si eres adicto al sexo, si eres adicto a la pornografía, de alguna manera también podría ser que lo que al principio te producía placer, con el tiempo lo repetiste y ya no te produce el mismo placer y necesitas buscar otro tipo de cosas o otro tipo de experiencias sexuales, de experiencias pornográficas que te den más, que te hagan reaccionar de una manera similar a como lo hiciste la primera vez. O sea, como que pierdes sensibilidad, ¿sabes? Con el placer pierdes sensibilidad. El mundo allá afuera, perdemos la sensibilidad cuando se nos vuelve monótono, cuando salimos a la calle y nada nos sorprende. Si es nuestro vecindario y siempre lo vemos de la misma manera, no nos va a sorprender una mierda. Siempre vamos a estar igual ahí caminando y pensando en cualquier otra cosa porque ya no nos produce ningún tipo de placer ver por primera vez el sitio. Si nos mudáramos a una casa o a un cuarto nuevo, una habitación nueva, podría pasar exactamente lo mismo. Al principio hay un momento de euforia, de emoción, pero con el paso de los años quizás le perdemos euforia, emoción, y quién sabe, hay gente que quizás necesite mudarse constantemente en ese aspecto para llenar una especie de vacío que tiene en la vida, porque su cerebro y su sistema está necesitando de esa primera vez, esa primera fuente de dopamina, esa primera fuente de emoción que le otorgó el primer momento de encontrarse con algo. Ahora es eso, con la meditación, el propósito de la meditación es llevar a tu cerebro a tomar el control, llevarte a ti a tomar el control de tu vida y de las sensaciones internas que tienen, a regular tu organismo de alguna manera y no hacerlo dependiente de los eventos externos, no hacer dependiente tu felicidad de que algo en particular pase o tu paz de que algo en particular pase, de que un evento en particular pase. Y eso, no hacerte pensar que necesitas cada vez más y más de algo para poder sentirte lleno, que es lo que pasa también con los bienes materiales, con las personas que necesitan comprar cosas para poder llenar un vacío existencial, porque sentir la primera vez de la emoción, la primera emoción de un regalo material es un estado de euforia que, solo lo das si sigues comprando cada vez más cosas. Y necesitas cosas diferentes y nuevas, quizá cada vez más lujosas y grandes. No lo sé. ¿Quién no quisiera tener también mucho dinero? ¿Por qué no? Pero coño, que no nos descontrole la vida interna. Seguimos. Lustig observa que existe una diferencia importante entre la dopamina y la serotonina. La dopamina excita a las neuronas, mientras que la serotonina las relaja. La dopamina nos pide constantemente gratificación y eso suele tener la consecuencia de volvernos adictos si no sabemos regular nuestras conductas mentales. La serotonina, en cambio, crece al compartir nuestro bienestar con otros y sus circuitos son radicalmente distintos a la gratificación inmediata. Por otro lado, diversos estudios han mostrado que se genera cuando experimentamos sentimientos de gratitud. Interesante esto también, en el sentido de que
O sea, la dopamina, si nos pide constante gratificación, si nos da constante gratificación, si no sabemos regular las conductas mentales, siempre vamos a estar, o sea, produce la sensación de adicción, precisamente porque no vemos otra salida a nuestro malestar interno o a los problemas que tenemos. No somos conscientes de cómo regular nuestro organismo, no somos conscientes de cómo enfrentar nuestras emociones más profundas y por lo tanto buscamos sistemas evasivos que nos generen placer. ¿Qué más evasivo que sentir placer? Cuando sientes placer inmediato, de alguna manera, no estás analizando, no estás pensando en algo particular, ¿sabes? Quizá, posiblemente, simplemente estás sintiendo en ese momento algo que te abstrae por un segundo de la realidad, como que te salva de la realidad y luego vuelves a caer en la realidad y estás en una constante búsqueda de eso que te sacó de la realidad. Es decir, no enfrentas la realidad. Siempre estás pensando que hay un estado de no quiero este estado y un estado de sí quiero este estado, ¿sabes? Estás huyendo constantemente de algo. Eso es lo que genera la adicción. Que hay un estado de conflicto interno también en el que estás simplemente huyendo y huyendo. Y vives la vida huyendo de algo. Y eso produce malestar, obviamente. En cambio, si es la serotonina, estás haciendo una construcción a largo plazo. Estás integrando la realidad, podría ser. Porque si la compartes, te está compartiendo ante el mundo. Estás entendiendo el valor que tiene tu mente, el valor que tiene tu pensamiento, el valor que tiene tu organismo. Y se ve reflejado en la forma en la que quizá tratas a los demás. Y si la compartes, se siente bien otra persona, inmediatamente es como recíproco, te empiezas a sentir bien tú también. Y esto genera más comprensión mutua, más comprensión de la realidad también, más gratificación, una sensación de expansión podría ser, ¿no? La sensación de expansión, de conexión. Estableces conexión con algo sólido de este mundo. Alguien es algo que está en esta realidad también. Tú estableces conexión con ese algo y eso produce felicidad. Si estableces una buena conexión de entendimiento con esa persona, abres canales hacia esa persona, ¿no? Cuando se generan sentimientos de gratitud, cuando das gracias por existir o gracias por lo que sea, también hay una proyección tuya de sensación de que esta realidad está contribuyendo contigo en algo y que tú estás contribuyendo a algo en esta realidad también. Lo agradeces como recibirlo, podría ser también, ¿no? Como estar en estado de recepción. Y yo me abro, y por eso doy gracias, me abro a que la realidad me dé lo que tenga que darme. Y eso es un estado de madurez increíble, según lo pienso. Un estado de madurez interesante, el ver que la realidad te está, o lo que sea que te otorgue la experiencia de vida, tomarlo con gratitud, porque sabes que te está haciendo crecer, si lo ves de esa manera. Y ya, aunque no te sientas feliz ese día, aunque te sientas decaído, la sensación de estar decaído la agradeces en sí, porque sabes que si la analizas, la meditas, te da también las herramientas para entender otras sensaciones más profundas dentro de ti. Te da la herramienta para comprenderte más y comprender también más a los demás, ¿no? Seguimos. Mucho de lo que vivimos actualmente en una sociedad basada en la tecnología y en la economía de crecimiento infinito fomenta la gratificación inmediata al tiempo que hipoteca o regala los circuitos de bienestar sostenible. Dustin explica por qué sucede esto, entre comillas, porque el placer es inmediato y más fácil de lograr que el bienestar, pero también porque hay interés en que los confundamos y muchas industrias ganan billones con nuestra confusión. Con ella, en Wall Street, Las Vegas y Silicon Valley y sus sucursales en el planeta se generan billones, obviamente. Mientras más inseguros nos sintamos de nosotros mismos, más vamos a necesitar la guía de alguien más que nos diga exactamente qué hacer, que nos diga la felicidad la consigues de esta manera, compra esta mierda y sé feliz, o consume esta mierda y sé feliz. Y tú lo haces y piensas que es la felicidad, pero en realidad te está engañando. Mientras más inseguro seas, más le conviene a una entidad de alto rango para poder encauzarte y a conveniencia darte la idea de por dónde ir a su propio interés. Hay que notar que la dicotomía que plantea Lustig entre la dopamina y la serotonina tiene un fin de popularización de un concepto importante. En realidad no se trata de una contra la otra, aunque la dopamina pueda inhibir la serotonina. La dopamina es necesaria para una vida saludable
en la que hay deseo y se establecen hábitos positivos. Pero lo esencial es no adherir el deseo solo a la búsqueda de recompensa inmediata por los actos, desarrollar tolerancia a estados de estrés en los que no hay cascadas de dopamina, pero que construyen hacia el futuro. Orientar la mente no hacia placeres inmediatos y efímeros, sino encontrar placer en el significado, en fuentes internas. De esta manera ligar nuestro sistema de dopamina a la auténtica felicidad, que podría estar ligada a eso, a la búsqueda de significado, a la sensación de significado. Porque quizás si tenemos un propósito, quién sabe, o sea, podría ser que no, la verdad, pero sí hay una cuestión cierta, hay una cuestión muy, muy cierta, y es que todos estamos tratando de buscar el orden de la existencia. El orden, si no es del universo entero, por lo menos de nuestra propia existencia. Buscamos el orden de nuestra propia existencia dentro de esta realidad. Y cuando le damos significado a las cosas, sentimos un poco cómo ese orden llega a nosotros. Nos entendemos y nos podemos proyectar más. Como que tomamos el control del asunto de alguna manera en particular, entre comillas, y nos podemos proyectar hacia nuevos niveles. No estamos encasillados en lo mismo todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando confundimos el placer inmediato con el objetivo, estamos siempre anclados en lo mismo. Estamos siempre anclados en el mismo lugar. Parece que no creciéramos, parece que estuviéramos siempre buscando cómo alimentar esto, cómo alimentar esto, cómo alimentar esto. Nos deprimimos porque no estamos en proceso de crecimiento. Y eso nos volvemos cada vez más insensibles en ese aspecto, ¿no? Y necesitamos más. Pero cuando entendemos y le damos significado a las cosas, parece que estuviéramos entendiendo nuestro propósito dentro de la vida y arreglamos lo que teníamos internamente, por así decirlo. Todo ese conjunto de problemas emocionales internos lo arreglamos y nos podemos proyectar hacia otros niveles. Podemos vivir nuevas experiencias, porque pareciera que nuestro cerebro siempre está tratando de buscar las experiencias a las que ya está acostumbrado. O sea, es como perezoso o como que solo sabe hacer lo que se ha creado dentro de sí, ¿no? Si una persona es infeliz, pareciera que solo sabe ser infeliz, ¿no? Por así decirlo. Si una persona solo sufre, está triste o depresiva, pareciera que es lo único que sabe hacer, ¿no? Si no sabe salir de ese hueco, es como lo único que su cerebro sabe hacer es vamos a deprimirnos. Y ahí está en el hueco, vamos a deprimirnos y cierta sensación de placer que obtiene su cerebro es estar en ese estado porque es como una recompensa a hacer lo que sabe hacer, ¿no? Es una recompensa que se da a sí mismo por hacer lo que sabe hacer. Y tiene que buscar reafirmar cada vez más ello y hundirse más en ese complejo cajón en el que no salga de él para poder sentir cada vez más, recompensas por estar en el mismo lugar todo el tiempo, de alguna manera. O buscas salir de él, pero solo lo acrecentas porque no comprendes cómo está funcionando, ¿no? Tratas de salir de él buscando cualquier tipo de placer, del hueco, tratas de salir del hueco buscando cualquier tipo de placer, pero los placeres no te llenan y solo te mantienen en el hueco porque no entiendes qué es lo que está pasando en el hueco, no resuelves el problema, no estás proyectándote a largo plazo. En cambio, con la felicidad deberías entender el circuito que está procesando tu mente, reconfigurarte, una vez lo entiendes y lo haces consciente, reconfigurarte, y ahí sí salir de la misma situación en la que estás metida desde hace tiempo, salir de ese círculo vicioso, de caer, qué sé yo, siempre en conocer personas de una determinada manera. No sé, que tienes una relación de pareja y resulta que la terminas porque algo pasaba con ese carajo y luego conociste a alguien más y resulta que el carajo es exactamente igual y conociste a alguien más y resulta que el otro carajo tiene más o menos las mismas actitudes y dices, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Porque siempre elijo lo mismo, porque parece que tu cerebro está siempre yendo a buscar las mismas experiencias que le produzcan lo único que sabe hacer, ¿sabes? Que reproduzcan lo único que sabe hacer. Si es sufrir, experiencias que reproduzcan lo que es sufrir en particular, y así sucesivamente estás en este camino metido. Si te comprendes cómo está tu circuito interno, entonces tienes la posibilidad de salir de él y vivir nuevas experiencias, y esto trae gratificación y felicidad, porque en el momento en el que pasen cosas similares vas a entenderlas y vas a saber cómo actuar en consecuencia, ¿no? En otras palabras,
Preferir la satisfacción de cosas como escribir un libro, aprender un idioma, construir algo con nuestras manos, etc., a la descarga más o menos constante que ocurre cuando recibimos likes o cuando comemos helado o vemos una serie de TV. Exacto. O sea, dicen preferir entonces la satisfacción de escribir un libro, aprender un idioma, construir algo con nuestras manos, etc., a la descarga más o menos constante que ocurre cuando recibimos likes o cuando comemos un helado o cuando vemos una serie de TV. Es quizá una elección que hay que hacer en nuestra vida. Una elección de dónde me quiero posicionar yo. Quiero seguir llenando mi vida sin entenderla de momentos de dopamina que pasan, ¿no? Porque es normal, o sea, es una sensación normal e incluso sana de placer en el que nuestro cuerpo busca interés por la vida, busca interesarse por la vida. Si no sintiéramos esos momentos de placer en nosotros, pues nuestro cuerpo no sé, quizá ni existiríamos, seríamos un nada, una roca, ¿sabes? Pero por lo menos, ¿qué nos motiva a reproducirnos? La sensación de placer, en principio. La sensación más primitiva de placer se da para que los organismos se puedan reproducir, si no, ¿cómo lo harían, no? Buscas esos pequeños momentos de placer. La cuestión es cuando basas tu vida en nada más buscar ello, en buscar estos para poder darte un significado, cuando no es lo que realmente te hace crecer. Lo que te hace crecer es proyectos que hagas o cosas que contribuyan a tu crecimiento personal, entenderte y meditar. Definitivamente meditar te da la posibilidad de ir mucho más allá de los sistemas de creencias que tienes actualmente, de observarte fuera de ti y decir, mierda, o sea, eso que yo pensaba que era no es lo que realmente yo soy mucho más que esto, soy mucho más que esto, y puedo entregarme a sentir otras cosas, a sentir cosas más potentes, a ver la realidad con otros ojos, quizá, y darle más sentido a todo, que quizá lo que nos llena es darle más sentido a todo, y cuando le das más sentido a todo, sientes que entiendes a las otras personas, y cuando entiendes a las otras personas, pues te sientes mucho mejor contigo mismo, porque al final será, creo yo, que con uno mismo. Pero qué sé yo, qué mierda sé yo. Pues nada, esto fue en Radio Cui, estamos leyendo algo de un artículo de Pijama Surf. ¿Por qué perseguir el placer nos hace adictos al sufrimiento? ¿Por qué? Porque siempre estamos queriendo más y siempre estamos huyendo de algo. No hay que huir. Tenemos un problema interno que hay que resolver. Todos tenemos un problema interno que hay que resolver y darnos la oportunidad de no sentir miedo a sentir lo que tenemos internamente, y eso nos llevará a resolver estos problemas internos que tenemos. Nuestro cerebro es inteligente, es grande y es poderoso. Progresivamente encontrará como el eureka para resolver toda esa cantidad de problemas que tenemos y darnos paz emocional y crecimiento, que al final es lo que queremos, ¿no? Contribuyamos con ello. Sigamos siendo universales, seres, sigamos siendo universales. Me despido desde el SS Bebop y estamos en contacto.